Buenas noches, damos inicio a la clase sincrónica de investigación de mercado, semana 9. Para esta oportunidad, pues vamos a complementar el tema de lo visto en la semana anterior, que fue el diseño del elemento de construcción de recogida de la información. Inicialmente, compartiré pantalla para observar un ejemplo acerca de cómo realizar dichos elementos. Entonces, se presenta este siguiente ejemplo, que es la satisfacción de los clientes de un hotel, en este caso el Hotel Beta. Y obviamente, pues, para diseñar el cuestionario, en este caso, pues se presentan dos elementos importantes. Tener presente para este ejemplo que la satisfacción es uno de los factores importantes para este hotel, ¿sí? Por otra parte, pues tener en cuenta que eh, pues esa satisfacción tiene una importancia, una incidencia para dicho hotel. ¿Listo? Entonces, pues, diseño del cuestionario aplicado para este ejemplo, obviamente se realiza, ¿sí? Y en este caso lo menciono a través de 26 variables, ¿sí? Que miden la importancia o la satisfacción generada por cada componente del servicio, ¿no? Satisfacción global, intenciones futuras, intenciones de recomendación, sugerencias y características demográficas. ¿Listo? Y por otra parte, pues abarca mucho y justifica el por qué la satisfacción es una de las partes más importantes de ese estudio, ¿sí? En cuanto a la relación y construcción de ese elemento de diseño del elemento de recogida de la información. ¿Mm? También nos muestra que dentro de esa satisfacción, ¿sí? Hay una satisfacción respecto al alojamiento y otra respecto a la gastronomía, ¿sí? Cada una de estas dos tipos de satisfacción pues orienta y tiene por consiguiente sus respectivas variables. Esto, un ejemplo de ellas que en la gastronomía pues varía de alimentos, presentación de los alimentos. ¿Qué va a pasar con estas variables? Son todas las variables que se van a presentar en un ejemplo de diseño de elemento de recolección de datos. Otra parte sería tener en cuenta las que se mencionaron anteriormente, estas variables como la satisfacción global, las intenciones futuras y las intenciones de recomendación. Por otra parte, pues importante resaltar que en este caso también es muy necesario entrar a un proceso de sugerencias plasmadas. Es decir, porque si lo llevamos a un campo de investigación de mercados, pues normalmente, y como estamos en una época del marketing 3.0, el pensamiento y la experiencia del cliente pues abarca una importante participación. Características demográficas, pues como es un hotel en este caso, lo que es importante resaltar es saber de dónde se aloja, ¿sí? O de qué nacionalidad es esa persona que se alojó en el hotel y qué experiencia tuvo. ¿Por qué es importante? Porque van a conocer cuál es su nicho de mercado más fuerte, ¿sí? Cuál es el nicho de mercado que más eh, extranjero entra al hotel, ¿sí? O se hospeda en ese hotel. ¿Listo? Y obviamente, pues antes, como se mencionaba anteriormente, ¿sí? Hay que explicar el por qué se realiza un tipo de diseño de investigación, ¿sí? Entonces aquí este hotel se dirige al cliente expresándole pues, la necesidad de saber cuál es su opinión y pues le da las gracias por participar de ello. Todos estos procesos siempre se realizan al final, pues en este caso al final de, supongo, del hospedaje de los usuarios, ¿sí? Hoy cuando son así en investigación de mercados, al final de la presentación de un producto, de la interacción con el mismo, etcétera. ¿Listo? Entonces le dan las instrucciones, que es una de las bases fundamentales, que es que marque con una X a un costado, en este caso a la izquierda, la importancia que tiene para usted y la derecha la satisfacción pues respecto al hotel. El formato sería de esta manera, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente. Entonces, constatamos que posee la importancia y la satisfacción como elementos. Tenemos una valoración o una calificación de 1 a 5, ¿sí? Siendo 1 lo más bajo, lo más negativo, y 5 pues lo más bueno. ¿Mm? Entonces, aquí podemos ver
las variables principales que fueron alojamiento, gastronomía, ¿cierto? Y las variables que tienen cada una, ¿sí? O subvariables, por decirlo de esa manera. Entonces tiene la bienvenida, la información, la recepción, entre otras, la limpieza, higiene de áreas de esparcimiento. Y por otra parte, pues tiene en la gastronomía variedad de alimentos, presentación de alimentos, temperatura de alimentos, relación calidad-precio. ¿Mm? Como pueden observar, todas las variables están directamente relacionadas con el funcionamiento del hotel. No puede haber una diferente, ¿por qué? Pues porque se estaría saliendo del objeto que es la actividad comercial que realiza el hotel. ¿Y por qué es importante? Porque esto ayuda a la investigación de mercados a tomar decisiones futuras. Es decir, si en todas las variables, ¿no? Tuvimos una calificación negativa, pues esto es un punto de partida para dar ese mejoramiento, ¿sí? Eh, por otra parte, pues importante analizar, ¿m? Es los otros dos puntos, ¿sí? ¿Cómo ha sido su nivel de satisfacción general? Esto se hace con el fin de o con la finalidad de corroborar la información que previamente se plasmó en esta X. Entonces, si uno encuentra irregularidades, por ejemplo, que la gente marcó por descarte, y cuando le preguntan muy satisfecho, insatisfecho, más o menos, etcétera, y la colocó muy satisfecho y la mayoría de puntos fueron regulares o negativos, pues sabemos que ahí no hubo una cooperación elocuente y pues real, ¿sí? Lo mismo, este tipo de preguntas también se realizan. ¿Mm? Aquí podemos ver que ponen en juicio el sí o no, ¿sí? Del cliente y pues encontramos esta no sé, que a veces es una pregunta que no, pues que no debería ir en los cuestionarios. ¿Mm? Volvería a visitarnos, igual tiene usted pues diferentes opciones para responder, pero pues sería sí o no. ¿Mm? Ya con eso basta. ¿Mm? Le preguntan seguro que sí, ¿por qué? Porque pues a veces pueden estar presionados para responder sí o no, ¿sí? Y seguro que sí, pues les da ese toque de certeza de que les funcionó. Y podría, una pregunta abierta, ¿cómo cree usted que podríamos mejorar su experiencia? Pues sería muy bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues la opinión del cliente es muy buena, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta los parámetros, ¿sí? Porque muchos clientes dirán, no, mejor bajen los precios, ¿sí? Obviamente no puede irse en contra de la filosofía y del mecanismo que utiliza el hotel, pues para llevar a cabo ese tipo de experiencias. Lo que se mencionó anteriormente es la nacionalidad, ¿sí? Muy importante este factor demográfico. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cuáles son nuestros clientes potenciales, nuestros clientes poco frecuentes, más frecuentes, ¿m? Y cuál es la opinión. Obviamente, previamente esto se mencionaba que si en este caso es un hotel, estos formatos de, de evaluación, ¿sí? Por decirlo así, o control, para llevar a cabo en este caso la experiencia, pues deben ir en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque si es un hotel extranjero, pues va a tener diferentes características, diferentes lenguas, etcétera, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo del diseño de la información. Vamos a dejar de compartir la pantalla para mostrar un complemento de lo que hablamos en la clase anterior. Listo. Entonces, de nuevo, vamos a compartir pantalla y vamos a encontrar, ¿sí? El complemento del diseño del cuestionario. ¿Listo? En este caso, pues ya habíamos visto cuáles eran las sesiones haciendo un recuento de un cuestionario, ¿sí? O sea, los elementos más importantes que debe tener un cuestionario. Si observamos el ejemplo anterior, pues encontramos datos de identificación, las instrucciones, la información solicitada y los datos de clasificación. Por ejemplo, la pregunta esa de qué nacionalidad es. Entonces, ese era un dato de clasificación. Por otra parte, pues encontrábamos diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Encontrábamos unas abiertas, unas cerradas, según su funcionamiento en el cuestionario. Entonces, llevando a cabo en el ejemplo anterior, pues encontramos preguntas filtro, preguntas de control y más que todo preguntas de consistencia. ¿M? Otro tipo de preguntas, pues son las de según su contenido. Entonces encontramos igual preguntas de intención, de opinión,
de motivos, ¿sí? Porque preguntaban cuál era su nivel de importancia y satisfacción, entonces había un motivo por el cual ellos no estaban de acuerdo, estaban en acuerdo, de acuerdo a la experiencia que hayan tenido. ¿Bien? Y otra, bueno, esta parte era importante porque si observamos el ejemplo anterior, la apariencia del, del texto, del test, del cuestionario, era muy buena, sí, era muy práctica y le exigía o le permitía al cliente marcar una opción pues más fácil, ¿sí? No había que leer tanto, sino una sola palabra o dos palabras y pues una respuesta o positiva o negativa respecto a la importancia o la satisfacción. Listo. Entonces entramos a un proceso, ¿sí? Que es la fiabilidad y validez del cuestionario. ¿M? Entonces la fiabilidad y validez del cuestionario son dos elementos importantes que se deben tener en cuenta y trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo es hacer el cuestionario por hacerlo, sino simplemente debe pasar por una serie de filtros, ¿sí? O de estudio antes de ser presentado al cliente. ¿Por qué? Porque si se presentan errores, pues puede ser que no nos llevemos una buena imagen frente a los clientes, ¿sí? Entonces, definimos fiabilidad como la estabilidad o la coherencia, ¿sí? De los contenidos de ese cuestionario, es decir, las valoraciones fiables son coherentes, estables cuando se aplican una vez y la siguiente, ¿sí? Entonces, todo lo que encontramos en el orden de las preguntas, pues va a estar muy bien estructurado, van a ser coherentes, van a tener relación con nuestra investigación de mercados, van a poseer ciertos elementos en los cuales pues nosotros vamos a tener un control y a través de ese control pues podemos observar que las variables que se están midiendo son las correctas. ¿M? ¿Qué quiere decir cuando se aplican una vez y la siguiente? Entonces, cuando se analiza una pregunta, la siguiente debe tener una relación directa con la anterior, etcétera, y pues todo el texto o el test se debe manejar de la misma manera. ¿M? Esa fiabilidad es como, por decirlo así, el voto de confianza que se le hace cuestionario para preguntarle a las personas. Entonces, en la fiabilidad, pues manejamos un índice, ¿sí? O un aspecto que es la valoración. ¿M? Entonces, en esa valoración, pues la podemos definir como el método general que se utiliza para valorar la fiabilidad. Consiste en determinar el porcentaje de variación sistemática que existe en una escala valorativa. ¿M? Lo que pues se ha mencionado en clase, darle un porcentaje de participación a cada pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene? ¿Sí? ¿Y qué escala maneja? Entonces, aquí adelante se presentará más adelante un ejemplo. Entonces, otra que es importante es definir los coeficientes de correlación, ¿sí? Que mide la asociación que existe entre dos variables. ¿M? Entonces, los valores pueden oscilar entre positivo y negativo. Entonces, es muy importante tener en cuenta los coeficientes de correlación. Estos pues miden la asociación de las dos variables. Entonces tenemos dos índices que pueden oscilar
tanto positivamente como negativamente. Si es positivo, quiere decir que ese valor o esa pregunta que nosotros hicimos y esas respuestas y dan un índice positivo, es que todo salió de la mejor manera, ¿sí? Que esa variable que estamos midiendo sí era correcta, sí se debió preguntar ese elemento o esa variable en dicho enunciado de la pregunta. Por el contrario, si nos da algo negativo, pues quiere decir o que tenemos fallas en lo que estamos investigando o que simplemente esa variable no tiene ninguna pues correlación con lo que se está o el objeto de estudio. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente esos dos índices, o tanto positivo o tanto negativo. Eh, Otro elemento que hay que tener en cuenta, sí, es la fiabilidad de la coherencia interna. Entonces es una medida muy sencilla, muy fácil y tiene que ver con la coherencia interna, que es la correlación entre un punto y el total. Es decir, como ese punto, ese porcentaje de participación que tiene cada pregunta sobre el total de las preguntas. Si bien es cierto que a veces nosotros preguntamos edad, género, nivel socioeconómico, ¿sí? No todas tienen la misma ponderación respecto al análisis y la coherencia interna que tenga el cuestionario, ¿sí? Entonces, hay que calcular, ¿sí? Esa participación o ese valor que se le tiene que dar a al cuestionario, ¿sí? Y a cada punto, ¿sí? Para que al final se haga una relación con la puntuación final, ¿m? Algo muy, muy básico. Entonces, este sería un ejemplo. Entonces, tenemos pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. ¿Sí? Y la valoración, ¿qué es? Pues el porcentaje de participación. Obviamente todo nos tiene que dar sobre un 100% porque es el total de las preguntas. ¿M? Entonces aquí podemos ver este ejemplo que la pregunta 5 y de la 3 a la 5 tienen un porcentaje del 25% de valoración, la pregunta 2 un 15% y la pregunta 1 un 10%. Ese 10% puede ser género y edad, ¿sí? Entonces podría ser de esa manera. Pero, por ejemplo, en este caso, si observamos, la puntuación que tiene la pregunta 3 me dice -1. Y ese -1 es un 25%, ¿sí? Respecto a esa pregunta. Entonces, quiere decir que o se midió mal o se estableció mal esa variable, o por otra parte, la gente no está de acuerdo con eso que se preguntó. Podríamos preguntarle en una investigación de mercados, ¿está usted de acuerdo con el precio del producto? ¿Sí? Entonces, si todos nos dan no, pues, uy, hijo de madre, hay que detenernos y evaluar qué fue lo que hicimos mal, ¿sí? Y de qué manera lo podemos resolver para que todo salga perfecto. ¿No? Entonces, hay que estar muy, muy, muy pendientes de esa manera. ¿Listo? Y por el contrario, las otras positivas, por ejemplo, las que se ven con +1, pues observamos que fue una puntuación perfecta. No quiere decir que todas las personas contesten lo mismo, ¿sí? Sino que hubo una mayor participación de esa pregunta, de esa respuesta que nosotros estimábamos respecto a las otras. Entonces, en esa de 15 personas, 13 contestaron sí y 12 contestaron no. Entonces, esa es una puntuación positiva. Obviamente porque superó más del 50% de esa pregunta. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente esa valoración y obviamente las puntuaciones. El otro tema, ¿sí? A tratar es la validez. ¿M? Entonces la validez se refiere a que una medida es válida si mide realmente lo que se propone medir. ¿M? Es decir, lo mismo, y se repite mucho, hay que tener coherencia y elocuencia con las variables que se están plasmando en ese cuestionario. Si no, ni perder el tiempo en colocarlas. ¿Por qué? Porque va a ir en contra del principio de la investigación de mercado, su principio de utilidad. ¿Sí? Entonces, si colocamos algo que no debe ir, pues sería un error fatal. O si no, no colocamos algo importante, también sería fatal y más grave porque no lo estamos midiendo. Entonces, también hay que tener presente esos dos panoramas. ¿Listo? Entonces, por otra parte, es la habilidad de una escala para medir lo que tiene la intención de medir. ¿M? Esa habilidad, ¿sí? De esa validez, pues tiene diferentes formas de realizarla.
¿sí? Y diferentes tipos de medición. Entonces, esa validez la podemos dividir en tres grandes grupos. Primero, lo que es la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. ¿No? En cuanto a la validez de criterio, pues vamos a encontrar la validez predictiva y la validez concurrente. En la validez de constructo, ¿qué podemos encontrar? La validez convergente, la validez discriminante y la validez nomológica. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que esa validez pues tiene sus diferentes aspectos, contenido, criterio y constructo. Entonces, la primera validez que nosotros analizamos es la validez de contenido. Entonces, esta se refiere al acuerdo subjetivo entre los profesionales de que el contenido de una escala refleja en forma lógica y exacta lo que se propone medir. ¿Mm? Entonces, lo mismo, todo lo que está ahí es porque ya pasó por un estudio, ¿sí? Ya tuvo una fiabilidad, o es decir, un voto de confianza, y ya posee una validez en cuanto a su contenido. ¿Mm? Entonces, eh, este proceso, ¿sí? De validez es una forma de decir, bueno, si yo le pregunto nivel socioeconómico, como es algo muy subjetivo y hay gente que responde pues por pena alto, por decirlo así, entonces yo le doy como ese voto de confianza y ese contenido de lo que le estoy reflejando a lo que ella me va a responder, ¿sí? Entonces ese contenido es el acuerdo subjetivo, por eso es muy claro mencionarlo. Entonces si hay subjetividad, pues se le da esa validez. ¿Listo? Entonces, es esa presunción de buena fe hacia las respuestas que me va a dar el encuestado. Entonces, en eso consiste el contenido. También esa validez de contenido es que todos los elementos que estén dentro de cada pregunta, ¿sí? Las opciones múltiples, hayan pasado por un estudio y obviamente tengan una justificación del por qué se encuentran ahí, ¿sí? O si es una pregunta abierta, de por qué está esa pregunta abierta y qué es lo que desea medir, ¿sí? Obviamente todo tiene que, a pesar de que son procesos muy subjetivos, debe ir en un parámetro lógico. Entonces encontramos otra parte que es la validez de criterio, ¿sí? Que es la capacidad de una medida para correlacionarse con otras medidas. Del mismo tipo, con un criterio establecido, se basa en la evidencia empírica. ¿Esa evidencia empírica qué es? El conocimiento que tenga cada persona y el conocimiento que tenga cada investigador, ¿sí? Entonces, si hacemos preguntas de cultura general, pues obviamente cada quien debe tener su conocimiento respecto a un tema X, ¿sí? O por otra parte, la validez que le va a dar el investigador o el encuestado al momento de aplicar esa pregunta o ese cuestionario. ¿Mm? Entonces, esa medida para relacionarse con otras medidas del mismo tipo. Es decir, si yo en una pregunta, valga la redundancia, estoy preguntando, ¿cuánto es su nivel socioeconómico? ¿Sí? Versus la siguiente pregunta que sería, ¿cuál es su nivel de estudio? Ahí estoy relacionando las dos medidas. ¿Sí? Entonces, una me va a dar un paso para llevarme a la otra. ¿Mm? Entonces, es muy parecida a la validez predictiva, que es el siguiente tipo de validez que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, ese es el grado en el cual la medición de un constructo teórico produce la medición de un constructo dependiente causal. Vuelvo al mismo ejemplo. Entonces, si lo primero que preguntamos en la pregunta 2, por decirlo así, es mencione o señale o marque con una X cuál es su nivel de estudio. ¿Mm? Entonces, la pregunta 3, ¿cuál sería? De estas profesiones u oficios, ¿cuál es la suya? Entonces, si es una persona que me dice de cero a, perdón, que tiene un nivel, un grado de escolaridad de bachiller, ¿sí? Entonces, su oficio, ¿cuál sería? Por ejemplo, asistente, etcétera. Si me responde que es una persona con doctorado, yo ya puedo predecir que puede ser un gerente, un director de compañía, un CEO, ¿sí? Entonces, esa validez predictiva también es muy importante conocerla. ¿Por qué también es importante? Porque esta me permite resaltar o llevar a cabo
un proceso de análisis más rápido, ¿sí? Entonces, cuando hay predicciones y cuando son acertadas, ¿cierto? Porque ya hemos tenido una validez de contenido, es más fácil ese tipo de predicciones. ¿Listo? Entonces, menciona mucho, claro, va a haber una causa. Entonces, si es una persona con ingresos bajos, pues digamos su nivel de escolaridad no va a ser tan alto. ¿M? O por el contrario, si es una persona muy joven, su nivel de ingresos va a ser bajo. ¿Listo? Entonces, ahí hay diferentes correlaciones que podemos predecir y obviamente pues establecerle un criterio. Viene otro tipo de validez que es la validez concurrente, ¿sí? Entonces, en esa validez, ¿qué hacemos? Es un grado en el cual la medición de un constructo teórico se relaciona con la medición de un constructo teórico dependiente medido en el mismo punto de tiempo. ¿Qué me traduce eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo pregunto, bueno, tomemos el caso del hotel, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿cómo le pareció su estadía en estos 3 días? Listo, ya estoy mencionando una variable que es el tiempo, ¿sí? Durante ese tiempo, pues la gente tuvo una cierta experiencia. ¿M? Entonces, ¿de qué depende que a mí, sí, por eso se llama una variable dependiente, esa puntuación o esas respuestas salgan de la manera más positiva? De lo que yo le haya dado a ese cliente para que me responda a eso. Entonces, si yo le digo un buen servicio, una buena experiencia, una buena atención, ¿m? un buen, un buen preservicio, servicio y postservicio, pues obviamente estoy basado en que esa variable dependiente eh, pues está directamente relacionado con el tiempo de estadía de esa persona y esa persona va a responder, ¿sí? El grado definitivo de su respuesta, es decir, si es positiva o negativa, si sabe o no sabe, etcétera, ¿sí? O la puntuación de 1 a 5. ¿Listo? Entonces también es importante tener esa concurrencia. Viene el otro grupo grande que pues son la validez de constructo, ¿sí? Y esta consiste en la capacidad de una medida para proporcionar la evidencia empírica que sea consistente con una teoría basada en los conceptos. Es decir, el grado en el que la medida confirma una serie de hipótesis relacionadas que se generan de una teoría basada en los conceptos. ¿M? Entonces, sí, el hotel también lo maneja, ¿sí? Porque tiene una serie de conceptos importantes en su actividad comercial. Primero, atención al cliente, el servicio. Cuando mencionaba la gastronomía, pues, ¿qué me decía? Ah, bueno, hay una serie de factores que influyen en ello. Entonces, la presentación de la comida, los tiempos de servicio, si el plato estaba frío, caliente, etcétera, la frecuencia de las bebidas, la atención, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esos elementos plasmados en un cuestionario, yo puedo hacer una hipótesis de por qué los puse ahí, ¿sí? Y la hipótesis que me diría, ah, bueno, yo espero una posible respuesta porque la filosofía de mi hotel es un buen servicio. ¿M? ¿Y qué conceptos apliqué? Listo, como yo ya tenía bien señalados, ¿sí? Y por ejemplo, en mi planeación estratégica, el servicio y la atención al cliente es lo primordial, pues lo único que yo hago es, ah, bueno, listo. Entonces, a partir de ello, yo genero, ¿sí? Esos ítems para preguntar, ¿m? Es decir, ya tengo mi teoría y mis conceptos y puedo promover una hipótesis de respuestas. ¿M? Entonces, esa hipótesis también es como un factor muy, muy arraigado, ¿sí? O muy de la mano con una validez predictiva, ¿sí? Entonces, es algo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Entonces, en la validez del constructo, pues vamos a encontrar las tres, que es la validez convergente, ¿sí? Que es el grado en el que dos mediciones diferentes de la misma variable deben generar el mismo valor, ¿sí? Entonces, variable principal, gastronomía. ¿Cuáles serían las otras dos variables? Eh, presentación de los platos y sabor de los platos, ¿sí? Entonces, hay dos variables que me van a generar un mismo valor respecto a una variable más grande, que sería la de la gastronomía.
Entonces, viene la parte de la validez discriminante, ¿sí? Que es el grado en el que los mismos modelos de medición aplicados a la misma variable generan diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, mm, tratamos con, o ya sabemos que nuestro público objetivo de ese hotel son personas que el 50% le gusta la comida fría y el otro 50% le gusta la comida caliente. ¿M? Tal vez preguntemos cosas muy parecidas, pero como ese 50% es diferente al otro 50%, pues me va a dar respuestas totalmente diferentes. ¿M? ¿Qué puedo hacer con ellos? Pues esas respuestas plasmarlas para hacer un plan estratégico pues, de mejoramiento futuro. Es decir, que los dos no se me queden por fuera, ¿sí? Porque pues si dejo de ir un cliente, es 10 veces más costoso recuperarlo. ¿Listo? Entonces, esos dos tipos de respuesta que me dicen, bueno, puedo seguir un camino A y puedo seguir un camino B, ¿sí? Pero si más bien en vez de seguir un camino A, ¿por qué no sigo un camino A por B? ¿Sí? Y lo incluyo a los dos y de esa manera yo podría generar esos dos espacios muy importantes. Eh, Viene la validez nomológica, ¿sí? Que es el grado en el que la relación causal entre dos constructos teóricos se confirma en una red nomológica. Sí, es un poquito enredado, pero es algo así como, bueno, nosotros tenemos dos diferentes formas de operar, ¿sí? La forma A y la forma B, ¿sí? Y esa red nomológica que me dice, bueno, hay una antigua o un antiguo parámetro del servicio al cliente en los hoteles, ¿sí? Entonces, lo único que yo hago es esos resultados contrarrestarlos, ¿sí? Con esos constructos teóricos o con esas bases teóricas y lo que me permite a mí, ¿sí? Es decir, bueno, si voy por este camino, llego a tal constructo teórico, ¿sí? De un buen servicio al cliente. Pero si voy por el otro, me voy por el medianamente buen servicio al cliente. ¿Sí? Entonces, lo único que uno hace es determinar las otras, eh, los otros tipos de validez, ¿sí? Y fortalecer esa nomología, ¿sí? Que es algo, pues un concepto que hace referencia al obsoleto. ¿Sí? O relativo o concerniente. ¿M? Entonces hay que tener muy presente. Entonces, para recordar y darle finalidad, entonces los elementos más importantes del cuestionario son la fiabilidad y validez. ¿Sí? ¿Por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque esto es lo que me permite a mí determinar qué tan bien estructurado está ese cuestionario y cuál es su funcionalidad. ¿Listo? Entonces, a partir de ello, pues yo determino el propósito de ese cuestionario. ¿No? Como se decía anteriormente, pues si es necesario, si alguno de estos ítems, ¿sí? Se nos queda por fuera o tiene un aspecto negativo, pues lo más ideal es repetir ese cuestionario, ¿sí? Las veces que sea necesaria hasta construir un elemento que a mí me dé la certeza de que voy a funcionar de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, ese sería pues, el tipo de elementos importantes del diseño del cuestionario, de qué manera se diseña, cuáles son los tipos de preguntas que deben de haber, ¿sí? Y el por qué aplicarlas de esa manera. ¿M? Bueno, entonces llegaríamos al final de la sesión. La reunión queda grabada para mirar de nuevo esto. Y pues buena noche. Gracias.